Dios. Buenas noches para todos, bendiciones para todos los que están acá y para todos también los que están allá en casa y que en esta noche están dispuestos a recibir la palabra de Dios en sus corazones. Bueno, les saludamos en esta noche de parte de Dios a todos los hermanos de la iglesia local de Guadalupe, Jesucristo la única esperanza, y todos los hermanos que también se conectan de las diferentes sedes de la misión. Veo por ahí hermanos de la iglesia de la sede de la Esmeralda y de muchos hermanos de otros lugares de Colombia. Por ahí miré un hermano que está en Villavicencio, que está conectado, y a todas las personas que se conectan con nosotros en esta noche. Bienvenidos a este tiempo con Dios. Hoy quiero compartir una palabra de parte del Señor. Quiero invitarlos a leer la Biblia, la palabra, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Vamos a leer ahí la poderosa palabra de Dios. Apocalipsis 2, 1. Hay un título que dice Mensaje a las 7 iglesias, y vamos a estudiar un poco el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es la primera de las 7 iglesias que aparecen ahí en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 1. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en esta noche. Lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea para la gloria de Dios Padre y con la dirección del Espíritu Santo en esta noche. Leemos la palabra que dice así: Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no los son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es palabra del Señor. Quiero hablar en esta noche acerca de la iglesia que dejó su primer amor. Y en esta palabra que leímos encontramos la carta, por decir así, o el mensaje que el Señor le envía a la iglesia que está en Éfeso. Bueno, en Apocalipsis encontramos el mensaje del Señor a 7 iglesias, ¿verdad? Esas 7 iglesias están representando la totalidad de la iglesia del Señor y abarca la iglesia de toda la historia, de todo el tiempo de la iglesia, de toda la historia de la iglesia aquí en la tierra. Por eso se utiliza el número 7. No es que no hubiesen más iglesias en ese tiempo. Obviamente habían muchas iglesias más que se habían fundado en el tiempo que San Juan escribe el Apocalipsis, pero se escogen 7 iglesias. El Señor escoge 7 iglesias para enviar un mensaje, y en ellas, en esos 7 mensajes, abarca la totalidad de su iglesia, el Señor, y habla a la iglesia de todos los tiempos y a los cristianos de todos los tiempos. El mensaje a las 7 iglesias también representa, pues, proféticamente un periodo de tiempo por el que ha pasado la iglesia, ¿verdad? Cronológicamente podemos encontrar que
estos 7 mensajes, cada uno es un periodo de tiempo de la iglesia, y obviamente todos los estudiosos de la Biblia coinciden en esto, en que estamos en el tiempo de la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Pero vuelvo a repetirlo, siempre estos mensajes a las 7 iglesias hablarán a todas las iglesias y a todos los cristianos de todos los tiempos. Así que vamos a estudiar un poco el mensaje a Éfeso en esta noche, el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Siempre que miramos el mensaje a las 7 iglesias, miramos que en cada mensaje hay un destinatario, ¿verdad? En este caso dice: escribe al ángel de la iglesia, que obviamente es el mensajero de la iglesia o el pastor de la congregación, pero el mensaje no va dirigido primeramente al pastor, pero también a toda la congregación. También encontramos que hay un saludo o una presentación del Señor. En este caso el Señor dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que está en medio de los 7 candeleros. Así se identifica el Señor Jesucristo en este mensaje a la iglesia de Éfeso. También en el mensaje a las 7 iglesias, en cada uno de los mensajes encontraremos una alabanza del Señor para su iglesia o para cada una de las iglesias, pero también encontramos un reproche del Señor para cada una de esas iglesias, ¿verdad? Encontramos también un consejo del Señor, encontramos una llamada del Señor y encontramos, finalizando el mensaje a cada una de las 7 iglesias, encontramos una promesa de parte de Dios. Cuando se habla de la iglesia de Éfeso, podemos hablar, y permítame hablar un poco acerca de la ciudad Éfeso, que era la ciudad donde estaba situada la iglesia. Acerca de la ciudad, ¿qué podemos decir? La ciudad estaba o se encontraba en una región y que era el Asia proconsular, y era una de las ciudades más importantes de la región de Asia proconsular. Dice que había en ese lugar un centro postal y administrativo muy importante. La palabra Éfeso, que es el nombre de la ciudad, significa deseo ardiente. Realmente eso era lo que habían perdido los hermanos de la iglesia que estaba en Éfeso, ese deseo ardiente por las cosas de Dios. A la ciudad de Éfeso se le llamaba guardiana del templo. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo número 19 y el versículo 35. Ahí dice que a la ciudad de Éfeso se le llamaba la guardiana del templo. ¿Por qué? Porque en esa ciudad estaba un templo dedicado a la diosa Diana o a la diosa Artemis. Bueno, esa diosa Diana tiene mucha historia. La diosa Diana se le decía que era la diosa de los cazadores, se le decía también que era la diosa de la castidad, y bueno, tenía una cantidad de cosas que se le atribuían a la diosa Diana. Según la tradición, dice la historia que la diosa Diana había descendido del cielo, ¿verdad? Ahora, es curioso mirar que en el año 431 de la era cristiana, ahí en la ciudad de Éfeso, la iglesia católico romana declara en esa ciudad, en el año 431, la maternidad divina de María, o como algunos le llaman la divina concepción, y también se celebra por la tradición que se llevaba en esa ciudad de la adoración a Diana, que más adelante le llamaron la adoración a María. O sea, la imagen fue la misma, la celebración fue la misma, pero cambiaron el nombre de Diana a María, y en esa ciudad nace el 15 de agosto la llamada fiesta o la celebración a la Asunción de María, la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Bueno, podemos entender obviamente que esto es una cuestión de paganismo que está
relacionado, ¿verdad que sí? Lo uno con lo otro. O sea, cuando la gente adora a María, realmente, con todo respeto, la María que están adorando es la diosa Diana de los Efesios o Artemis, ¿verdad? Porque la María de la Biblia no pide ser adorada, y la María de la Biblia, las mismas escrituras dicen que al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces la gente necesita entender que esa tradición de la adoración a María era la adoración a la diosa Diana, que solamente se le cambió el nombre, pero que sigue siendo una tradición pagana. Recordemos que la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bueno, pero ese no es el mensaje en esta noche. Quiero hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Eso les comento acerca de la ciudad. Su nombre, vuelvo y repito, significa deseo ardiente. Ahora, en el versículo número 1 del pasaje que leímos, dice así el Señor: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Bueno, en primer lugar, dice la Biblia que el Señor tiene en sus manos, o que tiene las 7 estrellas. Si usted lee unos versículos atrás, las estrellas, dice la Biblia, que son los ángeles. O sea, las estrellas significan los ángeles o los pastores de la iglesia. Escuchen esto, para todos los que estamos en esta hora atentos a la palabra de Dios. Cuando dice la palabra que el Señor tiene las 7 estrellas, la palabra griega que aparece es el griego katrón, que significa sujetar firmemente. Y si entendemos que las 7 estrellas son los 7 pastores de las 7 iglesias, lo que podemos decir es que el Señor es quien sujeta firmemente los ministerios en la iglesia, hermanos. De hecho, que no nos sostenemos en la obra, no nos sostenemos en el ministerio, no nos sostenemos en el servicio a Dios porque seamos fuertes, sino porque el Señor ha decidido sujetarnos y tomarnos firme y fuertemente. Ahora, dice la Biblia que Él anda en medio de los 7 candeleros, y si usted mira, los 7 candeleros son las 7 iglesias, dice el versículo número 20. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, y las 7 candeleros son las 7 iglesias. Y la palabra griega que se utiliza para decir que anda es la palabra peripatón, que significa que está en constante vigilancia. ¿Qué podemos decir a esto? La iglesia o las iglesias, el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia universal del Señor, está representada aquí por 7 candeleros, pero dice que el Señor está andando en medio de los 7 candeleros, está en constante vigilancia de su pueblo. El Señor conoce el estado de su pueblo, y ahí dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor conoce el estado de su pueblo, y es porque el Señor se pasea en medio de la iglesia, está en constante vigilancia. Él sabe cómo está usted, Él sabe cómo estoy yo, Él sabe cómo está su pueblo, Él sabe el estado de su iglesia, porque, vuelvo y digo, se pasea y está constantemente vigilando a su pueblo, siempre, siempre. ¿Verdad? Cuando hablamos de la presencia especial de Dios, nosotros nos imaginamos en lo bonito, en lo hermoso que se siente de estar en la presencia de Dios, pero vamos un poco más allá y pensemos en la constante vigilancia del Señor. Vivimos en la presencia de Dios. Si los cristianos llegamos a entender que vivimos en la presencia de Dios, que el Señor de la iglesia, que el dueño de la iglesia se pasea en medio de nosotros, nosotros viviríamos una vida santa, hermanos. Porque entendemos que Él está en constante vigilancia, que mira nuestras obras, que mira lo que pensamos, que mira lo que hacemos, que mira cómo nos relacionamos con las personas. El Señor vigila nuestro proceder en todas las áreas de nuestra vida, porque Él está en medio de nosotros.
Y también obviamente está pendiente de nuestras necesidades, porque se pasea en medio de nosotros. El Señor sabe cómo vives, el Señor sabe lo que estás pasando, el Señor sabe lo que estás sintiendo, el Señor sabe cuál es tu testimonio fuera de la iglesia, el Señor sabe cómo vives en casa, el Señor lo sabe todo. Aquí dice, yo conozco tus obras. Bueno, y viene la alabanza del Señor para la iglesia y es esta. Como Él conoce nuestras obras, Él no mira solo lo malo, no mira solo lo bueno, lo ve todo. Y primero el Señor alaba a la iglesia de Éfeso y le dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Oiga, la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba arduamente, que tenía paciencia, se sabía esperar. Posiblemente predicaban, evangelizaban, hacían la obra, no cesaban de hacer bien, hermanos, estaban siempre firmes, constantes, trabajando en la obra del Señor. Pero escuchen esto, el hecho de que una iglesia sea trabajadora, el hecho de que una iglesia incluso llegue a progresar, eso no significa que la iglesia está bien. El hecho de que un cristiano trabaje en la obra arduamente, que sea esforzado, que sea valiente y que sea paciente incluso, eso no lo es todo. Bueno, miremos la alabanza a la iglesia. El Señor le dice, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Cuando habla de los malos, habla de aquellos que estaban dentro de la iglesia, pero que no eran verdaderos cristianos, que no eran verdaderos discípulos, ¿verdad? No los soportaba, no está hablando de no soportar a los que son inconversos, está hablando de personas que están dentro de la congregación, pero la iglesia sabía definir muy bien quiénes eran verdaderos cristianos y quiénes no, y esto se ha perdido en el tiempo de hoy. En gran manera, ¿verdad? Dice que habían probado a los que se decían ser apóstoles y los había hallado mentirosos. Bueno, en la iglesia primitiva y en las escrituras habían unos estándares para que a una persona se le pudiera llamar apóstol. Entre ellos debía haber andado en el ministerio público de Jesús, debía haber visto a Cristo resucitado, debía haber sido testigo presencial de la ascensión del Señor al cielo, debía haber visto a Jesús. Y quien no cumplía con aquellos requisitos no podía ser llamado apóstol. Por eso San Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 15 dice que él es el último de los apóstoles. Dice, y por último el Señor se me apareció a mí, y él defendiendo su ministerio dice, como un abortivo, declarando que es el último de los apóstoles. En este caso la iglesia había probado a los que decían que eran apóstoles y que no cumplían esos parámetros y los habían hallado mentirosos. Y estas son cosas que el Señor alaba de la iglesia de Éfeso. Dice el Señor también que habían sufrido, habían tenido paciencia, habían trabajado arduamente por amor del nombre del Señor. No habían desmayado, o sea, estaban ahí, hermano, en medio de la lucha, de la persecución, de las dificultades. Ya todos los apóstoles habían muerto en esta época y solamente el apóstol Juan estaba vivo y la iglesia ahí estaba en pie. Ahora, dice la palabra de Dios también que ellos habían, dice el versículo número 6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso es otra alabanza del Señor para la iglesia. Los nicolaitas eran unas personas, seguidores de un tal Nicolás, que sostenían, o también se les decían los gnósticos de aquella época, hermanos. Ellos sostenían que el cuerpo era
malo y que el alma era buena, y que lo que hacía el cuerpo no contaminaba el alma, y sostenían esa doctrina que con el cuerpo uno podía hacer lo que quisiera porque igual el alma ya era de Dios y estaba santificada. Pero el apóstol Pablo y los apóstoles refutan esa teología falsa, herética, diciendo que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, y Pablo escribió diciendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en la iglesia de Éfeso sabían esto, que el cuerpo era templo del Espíritu Santo, y ellos no creían, no aceptaban, rechazaban la doctrina o la teología de los nicolaitas, que llevaba a la persona, incluso a las personas, incluso a prostituirse, porque decían que lo que hiciera el cuerpo no contaminaba el alma, y eso es un error, y la iglesia de Éfeso lo sabía bien. Pero viene la queja del Señor, y es una sola, hermanos, y es esta: tengo contra ti, versículo número 4, que has dejado tu primer amor. Bueno, has dejado tu primer amor. Y esto es algo que toca el corazón de muchos cristianos, hermanos. Cuando se pierde el primer amor, es cuando se pierde ese primer fervor. Y un ejemplo muy claro es cuando una pareja, un hombre y una mujer, son novios, ¿verdad? En el noviazgo se sienten cosas maravillosas. El tema del noviazgo, la luna de miel, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Pero pasa el tiempo y como que ese primer amor, ese primer gozo, esas cosas que se sentían ya se dejan de sentir, y eso no significa que la persona se vuelva irresponsable, no, sigue siendo responsable. Eso no significa que la persona se vuelva infiel, no, sigue siendo fiel, pero ya no siente lo mismo. Ya el fervor no es el mismo. Y eso sucede con la iglesia del Señor. No necesariamente los hermanos están descarriados, no necesariamente están en el mundo, no necesariamente han negado la fe, sostienen la buena doctrina aún, pero ya no se siente lo mismo. El primer fervor se ha apagado, ya no está ahí. Ya las cosas comienzan a hacerse más por costumbre que por otra cosa. Y resulta, amados hermanos, que hay algo que no se puede perder en nosotros, y es el amor. Y la motivación correcta en todo lo que hagamos debe ser el amor. Por eso cuando el Señor resumió todos los mandamientos en 2 mandamientos, los 2 tienen que ver con el amor. Uno en el amor hacia Dios y el otro con el amor hacia el prójimo. Todo tiene que hacerse por amor. San Pablo dijo que todas nuestras obras, todas las cosas que hagamos, debíamos hacerlas con amor. ¿Verdad? En ocasiones las motivaciones, sí, hay muchas veces que lo que motiva a los cristianos para hacer lo que hacen, y posiblemente están haciendo cosas buenas, porque predican, oran, evangelizan, cantan, hacen muchas cosas, y gloria a Dios por todo lo que se hace, pero no es precisamente el amor a Dios la motivación o lo que los mueve a hacer eso. Hermanos, si hoy estar aquí, para los que estamos aquí y para los que están allá en casa, lo que nos ha motivado a hacer esto no es el amor a Dios, esto significa que hemos perdido el primer amor. Miren, posiblemente la iglesia se sentía o estaba en esa situación de haber perdido el primer amor, el primer fervor, ese primer gozo por la muerte de sus principales líderes, qué sé yo. ¿Verdad? Hay cosas que vienen a nuestra vida que nos hacen como apagar de alguna manera. Los creyentes, hermanos, a menudo podemos ver que los creyentes nuevos ya no son como eran los creyentes antiguos. Los cristianos nuevos
llegan a la iglesia y ya no hay ese primer gozo que había en la iglesia de hace unos 20 años atrás o 30 años atrás. Porque lo que pasó es que los que eran antiguos o los que son antiguos se han descuidado y los nuevos vienen y aprenden de los antiguos. Y siempre en ocasiones uno es un poco crítico, ¿verdad? En buena manera. Y es que esos hermanos que eran fervientes en el Señor, que llegaban temprano a la iglesia, ya no llegan temprano. Y son antiguos, ¿verdad? Entonces los nuevos que llegan a la congregación, ellos ya creen que se vale llegar tarde porque los antiguos llegan tarde, ¿verdad? Y la iglesia en general ha ido perdiendo ese primer fervor que debería tener. No solo en eso, sino en muchas cosas. Los antiguos descuidaron el ayuno y los nuevos llegan y creen que ya se vale vivir una vida cristiana sin ayunar. Los antiguos posiblemente hemos descuidado la oración y ahora los nuevos llegan a la iglesia y creen que se vale no orar. Los antiguos han perdido la reverencia en los servicios y los nuevos llegan y ya creen y entienden que se vale ser irreverente en el servicio. Y la razón fundamental del estado de la iglesia en este tiempo, en muchas ocasiones, no siempre, porque no siempre es así, pero en muchas ocasiones sí sucede. La causa fundamental de esto es que se ha perdido ese primer amor. Algunos ya no son como eran, ¿verdad? Son los hermanos, como decimos, los hermanos marca Abba. El que oraba, el que ayunaba, el que predicaba, el que cantaba, el que llegaba temprano a la iglesia, el que, hacía muchas cosas, el que lloraba, el que se quebrantaba, el que se humillaba delante de Dios, pero ya no lo hace. Ahora, ¿cómo puede una persona llegar a perder el primer amor? Y estuve orando al Señor y meditando sobre esto, y algunas de las cosas por las que los cristianos pueden llegar a perder su primer amor es cuando se hace más importante la obra que el Dios de la obra, ¿verdad? Cuando colocamos en primer lugar lo que hacemos en la obra de Dios y después colocamos a Dios. Yo he dicho que los cristianos deberíamos preocuparnos más por ser que por hacer. Es mejor ser que hacer. Porque hay muchos que hacen pero no son, ¿verdad? En cambio, si somos, es posible que lo que hagamos entonces tenga el respaldo de Dios. Otra causa por la que puede darse esto de perder el primer amor es porque la iglesia de Cristo ha desplazado al Cristo de la iglesia. O sea, es más importante la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Escuchen esto. Lamentablemente para muchos, mire, para los cristianos de hoy en muchas ocasiones sucede, vuelvo y digo, no siempre, que la vida de los cristianos gira en torno a la iglesia. El evento, el programa, esto, lo otro, el discipulado, el estudio, la escuela, y gloria a Dios y que todo esto se siga haciendo. Pero mi vida no puede estar centrada en esto, mi vida tiene que estar centrada en Cristo. Él tiene que ser el centro de mi vida. Obviamente todas estas cosas me ayudan, todas estas cosas me encaminan, todas estas cosas me llevan más a Él, pero no puedo permitir que la iglesia se vuelva el centro de mi vida. Cristo tiene que ser el centro de mi vida. Hoy los predicadores posiblemente estamos guiando a los cristianos a que la iglesia sea el centro de sus vidas y que la vida de los cristianos gire en torno a la iglesia. Y no es así. La vida de los cristianos debe girar en torno a Cristo. El propósito de nosotros, los pastores, es preparar a los cristianos para que sean más como Cristo. Él debe ser el centro de nuestra vida, Él debe ser el centro de nuestra predicación, Él tiene que seguir siendo el centro de la iglesia, hermanos.
Ahora, otras cosas que suceden son por las que se apaga el primer amor, por las que se va el primer amor, es por la liviandad con la que se predica en ocasiones hoy día, ¿verdad? De ese evangelio dulce, ese evangelio que es grato al oído. Mire, siempre, y le digo a todos los que quieren ser predicadores, cuando usted quiera predicar la Biblia, usted tiene que estar dispuesto a tener enemigos, porque el evangelio bíblico en ocasiones, casi siempre, irrita, hiere, duele. Pero hoy día la iglesia más que nunca desconoce acerca de Cristo. Porque la gente quiere un Cristo que les dé, pero el Cristo de la Biblia no es un Cristo que dice ven y yo te doy. El Cristo de la Biblia te dice si me quieres seguir, déjalo todo y sígueme. ¿Verdad? Y la liviandad en la doctrina también hace que los cristianos lleguen a perder su primer amor, porque algunos están por los beneficios, pero no por el benefactor. Muchos van por los panes, pero no van por el que multiplica los panes. Muchos quieren el milagro, pero no quieren el milagroso, ¿verdad? Muchos quieren el manto, pero no quieren al dueño del manto. Y yo quiero que la iglesia quiera a Cristo y no sus beneficios. Esto de que se pierde el primer amor se puede dar también porque el enfriamiento, pues, o el desánimo por lo general llega a nuestra vida, hermano. Y si dejamos que esto tome ventaja, todos los cristianos experimentamos en algún momento de nuestra vida el desánimo. ¿Y quién no ha sentido desánimo? Ahora, yo estoy convencido de que el evangelio de la Biblia no está basado en emociones, sino en convicciones. No está basado en sentimientos. Porque la iglesia de hoy se preocupa más por sentir a Dios que por amar a Dios. Y el esfuerzo de los que ministramos, hermanos, desde los púlpitos, desde las alabanzas, es más para que la gente sienta a Dios que para que la gente ame a Dios. Bueno, y gloria a Dios por los servidores que están aquí en este día y por los que están en su casa. Nuestro anhelo no debe ser el llevar a la gente a que sienta a Dios, sino a que la gente ame a Dios. Y si lo aman, lo sienten, obvio. Pero muchas personas han tenido encuentros emocionales y dicen que sienten a Dios, pero en su vida reflejan lo contrario, porque no aman a Dios. ¿Verdad? Y nuestra intención debe ser enseñarle a la gente a amar a Dios. Cuando la gente ame a Dios, podrá disfrutar de todas sus bendiciones. Gloria a Dios. Pero llega el desánimo a nuestra vida. Y como los cristianos hay veces dicen, ay, no siento a Dios, no sentí a Dios, no sentí la presencia de Dios. Entonces, esto no se trata de sentirle, esto se trata de amarlo. Mira, hay veces que yo no siento orar, mas sin embargo oro, hermano. Hay veces que yo no siento postrarme, mas sin embargo tengo que postrarme. Pasa uno por el desierto en ocasiones, mas ahí en ese momento hay que tirarnos a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame, levántame. Y siempre su mano poderosa va a estar ahí para levantarnos, aunque no lo sintamos. Ese desánimo pues llega a nuestra vida y en ocasiones toma ventaja. Ahora, ese enfriamiento del corazón no se expresa, ¿verdad? Posiblemente las personas muestren que están avivadas, muestren que están en el fuego, y preguntamos a los cristianos, ¿cuántos están en el fuego? Y todos amén. ¿Cuántos están en el Espíritu? Y amén. Pero usted más que nadie sabe cómo está. Y Dios sabe cómo está usted. Porque el enfriamiento del corazón no se expresa, eso se respira, eso se lleva adentro, eso se siente.
Ahora le digo en esta hora, no me diga que usted está bien cuando congregarse es una carga. No me diga que está bien cuando ya no ora. No me diga que está bien cuando ya no medita en la palabra de Dios. No me diga que está bien cuando está siendo dominado por concupiscencias y por pecados. No me diga que está bien cuando tiene el corazón en las cosas del mundo. No me diga que está bien si hoy usted sabe que Cristo puede venir y no se siente preparado para irse con Él. No está bien. Ha perdido el primer amor. Este enfriamiento del primer amor es lento, se da poco a poco. Eso no es que hoy estoy en el fuego y mañana amanecí frío. Eso es lento, hermanos, pero desemboca en tremendas crisis. Lo mejor que podemos hacer es lo que el Señor le dijo a la iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que el Señor le manda a la iglesia de Éfeso. Bueno, han perdido el primer amor, ahora arrepiéntanse y comiencen de nuevo. Es tiempo de volver el corazón a Dios. Y dice el Señor: si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea que el Señor espera que su pueblo se arrepienta. Quizás alguien diga: ay, yo ya me arrepentí, hace tiempo levanté la mano, hice una oración. Mire, el arrepentimiento debe ser algo que los cristianos debemos practicar todos los días de nuestra vida. Y más aún si reconocemos que hemos perdido el primer amor, entonces es tiempo de volvernos a Dios y empezar de nuevo. Porque escuchen esto, Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios de la siguiente oportunidad, de la segunda oportunidad. Él es un Dios que perdona, Él es un Dios que llama al arrepentimiento porque está dispuesto a perdonar. Él es un Dios que levanta al caído. Él es un Dios que da fuerzas al que no tiene ninguna. Él es un Dios que restaura. Y si es Él el que está diciéndole a su pueblo que se arrepienta, es porque Él está dispuesto a perdonarlo y a levantarlo. No es problema de Dios, es problema de nosotros que no nos queramos arrepentir, porque su mano está extendida, su brazo está abierto para nosotros. El verdadero cristiano, y con esto termino, o el verdadero cristianismo no es recordar lo que fuimos en el pasado, sino mantenernos en el mismo amor ardiente a Cristo, porque es que hay ocasiones que como que nos gloriamos tanto de ay, cuando yo hacía, y nos gloriamos de eso que fuimos en un tiempo, pero ¿cómo estamos hoy? El verdadero cristianismo no consiste en vivir de las glorias pasadas. El verdadero cristianismo es algo que tengo que estar viviendo en mi presente. Recordemos que al fin de todas las cosas, quien perseverare hasta el fin, ese es quien en verdad fue salvo, mis amados hermanos. No es el que comenzó, no es el que estuvo bien, no es ni siquiera el que hoy aparentemente está bien, es quien logre terminar la carrera, quien verdaderamente fue salvo. Vamos a orar al Señor. Ahí en su casa incline su rostro. Los que estamos acá nos colocamos en pie o en la posición reverente que más queramos o que mejor nos sintamos en este día, reverentemente delante de Dios, y vamos a decirle al Señor: gracias, Padre que estás en el cielo, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Señor de gloria, tú que conoces los corazones de todos nosotros y que sabes lo que hay en cada una de nuestras vidas, Señor. Sabes si en alguno de nosotros se ha perdido ese primer amor, Señor, si se ha espumado, si se ha fugado de nosotros, si se ha ido de nosotros ese primer amor. Hoy nos volvemos a ti con todo el corazón, Señor. Reconocemos que hemos caído, Señor. Reconocemos que hemos menguado, Señor. Y confesamos que no somos los mismos, Señor. Perdónanos, Señor. Y hoy queremos volver a ese amor primero, Señor, hacer las primeras obras y darte, Señor, todo lo mejor de nosotros y que nuestra vida gire en torno a ti, oh Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy levantamos desde este lugar, Señor, una alabanza y una adoración para ti. A tu nombre sea toda la gloria, a tu nombre sea toda la honra por los siglos de los siglos. Oramos, Señor,
desde aquí y unidos con todos los hermanos que están allá en casa, pidiéndote que pronto nos permitas la oportunidad de volvernos a reunir como iglesia, Señor. Oramos, Señor, que nos des pronto el privilegio de volver a los templos, Señor. Oramos que nos des pronto, Señor, la oportunidad y el privilegio, Señor, de volvernos a reunir para levantar alabanza, Señor, a tu santo nombre en medio de la congregación. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Que el Señor bendiga a todas las personas que se han conectado y será hasta una próxima oportunidad.